Hola, recapitulemos. En las anteriores lecciones hemos trabajado la sincronización del ojo y la mano para adquirir la capacidad de producir líneas relacionadas con la observación. Y la creación de estructuras, ¿sí? Una información simple que tiene contenido, la configuración y las proporciones. Ahora vamos a utilizar el movimiento sincronizado para crear estructuras. Esta posibilidad se basa, uno, en el sentido del movimiento y dos, en la percepción del espacio. Entonces vamos a tener en cuenta las direcciones, ¿sí? Vamos a tener las direcciones, pero no vamos a hacer líneas. Lo que vamos a resolver, lo que vamos a hacer es resolver la figura en términos de superficie y de mancha. Y vamos a revisar los espacios negativos como elemento de verificación. Uno, por supuesto, puede tomar medidas y yo tracé aquí una línea vertical que me ayuda a entender, ¿sí? Mucho mejor la figura. Aquí la tengo trazada. De manera que la idea es la siguiente. Tal como en el dibujo de sincronización, usted lo que va a hacer es dejarse llevar por las direcciones de lo que ve. Buscando hacer relaciones entre los distintos elementos ahí, ¿sí? Entonces yo tengo la línea vertical que me sirve de referencia, ¿sí? Y también tomé unas medidas básicas, ¿sí? Que más o menos me decían dónde queda la mitad de la figura, por aquí, ¿sí? De manera que yo sé, entonces, puedo reconocer estos elementos como las direcciones. Es bueno hacerlo de manera continua. Fíjense que no estoy haciendo líneas por ninguna parte y estoy teniendo en cuenta el movimiento de la superficie del modelo. Bueno, yo sé por la vertical hasta dónde me llega la rodilla, por ejemplo. Sé que sobresale un poquitico más, ¿sí? De aquí. Y aquí tengo que mirar la relación del zapato con el hombro. Es importante tomar las referencias. Voy a avanzar un poquito más para que este video no se demore mucho. Bien, digamos que ya que lo que esperamos es una mancha que nos resume la superficie, ¿sí? Revisamos las relaciones. Revisamos las relaciones porque no siempre va a ocurrir que usted dé a la primera con lo que está buscando. Fíjense, por ejemplo, que aquí este espacio negativo, ¿sí? Ha tenido que cambiar un poquitico con respecto a lo que... Ahora, yo dibujo esto porque necesito mostrárselos a ustedes, ¿sí? Pero normalmente pues no tengo que hacerlo. A ver, voy a revisar la relación de esta rodilla, ¿sí? Con la otra que está un poquito más abajo. Justamente el espacio negativo es el que me ayuda a entender mejor esto. ¿Sí? Bueno, entonces tengo la verificación de este espacio, tengo la verificación de este otro, ¿sí? Ahora verifico los que me falten. Entonces la verificación te ayuda a entender un poco mejor lo que estás haciendo. Por ejemplo, aquí veo que el nivel de la mano es un poquito más alto de lo que yo la percibí a la primera, ¿sí? Tengo aquí este espacio, ¿sí?
revisemos con qué nos coincide la careta. Uy, la careta nos coincide con el talón. Entonces, o esta careta está más afuera, o yo me equivoqué un poco. Bueno, creo que la podemos dejar por aquí. Ella me va a aguantar un poquito, el dibujo me va a aguantar un poquitico. ¿Sí? Bueno, acto seguido, cuando ya, digamos que pienso que mi estructura la he verificado, la he revisado, entonces aquí empiezo con la otra parte, las líneas. Fíjense que los pliegues se van a volver una información muy interesante para dar el sentido del movimiento de la figura. Recuerden que miramos un 90 y tanto por ciento nuestra foto y solo un poquito, un porcentaje mínimo, estamos poniéndole atención al dibujo. Cuando empiezo a encontrar que aparece el juicio crítico, ¿sí? Y entonces me voy a poner a vacilar, y entonces me voy a poner a pensar que es que esto está mal hecho, entonces brinco a otro punto, ¿sí? Brinco a otro punto. Tomo el problema desde otro ángulo. Recuerden que saltar entre un elemento y otro permite eludir todo ese tema de la crítica, donde usted se desconecta de lo que está haciendo y entonces piensa que lo que está haciendo está mal o que lo tiene que corregir, ¿sí? Es muy importante el estado de concentración. A mí me resulta un poco difícil a veces dibujar y hablar. Bueno, aquí había una inconsistencia porque si recuerdan, este pie estaba un poquitico más adelantado. Bueno, ahora lo voy a corregir. Entonces es importante que esas estructuras las utilicen con cierta flexibilidad, porque es que a veces lo que ocurre es que nos dedicamos simplemente a encerrar la mancha de manera mecánica y pues no va a funcionar. No va a funcionar. Dense cuenta que el dibujo y la mancha se pueden descasar y no pasa nada. Revisemos lo que hicimos. Primero, tomamos una referencia en el modelo que nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan las relaciones entre unos elementos y otros, ¿sí? Que es importante estar relacionando. Lo segundo, mediante esta sincronización que nos permite confiar en nuestra percepción y en nuestra mano, lo que hicimos fue encontrar los elementos direccionales que dan la configuración, ¿sí? Lo siguiente fue convertir todo esto en superficie. Para esto necesitamos un sentido de percepción del espacio, ¿sí? El ejercicio de entender los espacios negativos es un ejercicio fundamental. ¿Sí? Siempre hay positivo, negativo, positivo, negativo. Siempre miramos adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera.
¿sí? Porque los dos elementos juegan. Después de construir esa mancha y verificar los espacios negativos, lo que hicimos fue volver con nuestra línea de la manera que hemos trabajado hasta ahora, de la manera que aprendimos a hacer, sincronizando el ojo y la mano, y para evitar estar pensando mucho y estar criticando el dibujo mientras uno lo está haciendo, que es desastroso porque uno se desconecta, entonces lo que hacemos es brincar un poquito entre una cosa y otra, ¿sí? Apenas uno ve que empieza la cabeza y hace el run run, entonces uno da el saltico y entonces sencillamente no se puede pensar, lo único que queda es mirar y ver lo que realmente hay. En el camino vamos a necesitar revisar las relaciones que pueda haber entre diferentes elementos, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer desde la estructura. Ahora bien, usted puede en un principio por lo menos tomar una medida muy sencilla, y fue lo que yo hice, ¿sí? Que fue encontrar la mitad de la figura, ¿sí? Bueno, espero que con esto ustedes puedan trabajar con la figura humana. De hecho, las estructuras se pueden crear de muchas maneras. Entonces, lo hemos hecho con línea en los motivos anteriores, que eran vegetales, donde era importante tener un sentido ahí de que esto tiene tantas ramas, ¿sí? Y tales proporciones. Pero aquí con la figura humana me parece mucho más interesante y más orgánico los resultados que pueden obtenerse a partir de la mancha. Sobre todo porque la percepción de la línea y el trabajo de la línea siempre es más racional. En cambio, el trabajo de la mancha es un poco más intuitivo y permite que entonces saquemos otro tipo de recursos internos para trabajar con ellos.